A Tumaco vinimos a crear, a terminar detrás del sur. A Tumaco vinimos a reencontrarnos. Creo que a seguir tejiendo nuestros puentes y nuestros lazos con el territorio. Sin hacerle daño a nadie. Adiós. Sin hacerle daño a nadie, adiós por el hombre, adiós. Bueno, espero que con esta narrativa podamos llegar al público de una manera fuerte, que entiendan que realmente nuestras luchas siguen persistentes. Con eso nos vamos a ir. Nuestros angelitos no deben sufrir. La obra que estamos creando es totalmente nueva y es un reto para nosotros, no solamente para mí. Ha sido un reto muy interesante, ¿sí? Porque es hablar de la discriminación y el racismo que no se ha acabado, sino que se ha transformado. Bueno, a nosotros nos interesa abordar esta obra inspirados en el libro Changó el Gran Puta de Manuel Zapata Olivella. Detrás del Sur, entonces, es una reflexión que hacemos que parte de la literatura, pero que se acerca luego a las vivencias de nosotros como afrodescendientes. Manuel Zapata Olivella nos cuenta la génesis del pueblo afro, de ese muntu que sale de África, pero que tiene que encontrar aquí una manera de unirse para poder enfrentar todas las vicisitudes, todos los problemas que nos acechan. Y ese muntu no ha desaparecido, no es una cosa histórica, ese muntu está todavía en el presente. Lo que más me ha llamado la atención de la obra Changó el Gran Puta es que cuando nos adentramos en el libro nos damos cuenta del horror de la trata esclavista que sucedió durante toda la historia. Dos cosas importantes que resalto en lo personal de esta obra son los 20 años que se demora el maestro Zapata en realizar este libro, y para realizar ese libro en ese tiempo tuvo que viajar, tuvo que conocer, indagar, leer, vivir ciertas cosas que le permitieran luego interiorizar un libro que no hablaba de él, sino que hablaba de una cantidad de personas, de millones de personas que fueron esclavizadas, que fueron asesinadas, maltratadas, ultrajadas. Hacer una creación en danza pues ha sido maravilloso. Es dejarse permear por los olores, colores, sabores, o sea, el mar intenso, la lluvia de todos los días, la humedad que produce en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y esa sensación como de ahogo al principio, pero que luego ya tu cuerpo se va como acostumbrando. Venimos a crear la región, conectar con la tradición directamente en el pueblo, con la gente, con el lugar. Entonces esa conexión ha permitido que se marque la diferencia, porque encontramos acá unas herramientas que en la ciudad no tenemos, que nos limita a crear nuevos sonidos, otros instrumentos que tal vez allá son difíciles adquirirlos. Hablando del territorio, algunos de mis compañeros también vienen de los otros pueblos afros de Colombia, ¿cierto? Del Pacífico Norte, de alguna región del Urabá antioqueño. Entonces, también más que yo acompañarlos a ellos, siento ese respaldo también, porque ellos vienen cargados de lo mismo, ¿cierto? De las mismas luchas. A la 1 de la mañana este arrullo se prendió. La danza que hacemos también es antirracista, porque cuestiona mediante una dramaturgia, un discurso y unas técnicas de baile, expresiones cotidianas de racismo que son reproducidas por instituciones del Estado y medios de comunicación. Por ejemplo, se cuestiona y subvierten estereotipos sobre la gente afro, suposiciones sobre los modos de ser de la gente afro y en general representaciones sociales. La danza que hacemos en Sankofa es antirracista porque se nutre de elementos narrativos tomados del territorio para revalorarlos y darles centralidad. La danza que hacemos irrumpe en un sistema social racializado y moviliza sensibilidades que son una apuesta política por incomodar y mostrar la dignidad de las afrodescendencias. Yo no
a decirte lo que siento. Respecto a eso, por ejemplo, yo soy muy sentimental, entonces hubo un momento que el director dijo, saquen un movimiento y represéntenlo en una palabra, en una frase. Y de una me transporté a mi abuela y me puse sentimental y entonces, pues, pero son momentos que, no sé, eso surge. Lo que siento por ti como un castigo, que se aferra a vivir siempre conmigo. En tu mundo fijo que yo no existo y no creo, baby, que tú me... Pues lo que yo siento en esta creación de la obra de Detrás de Sur es que han surgido múltiples emociones, como tristezas, alegrías, esperanzas, desesperanzas, también mucha rabia, ¿cierto? Como son múltiples. Y que cada artista, como que dependiendo de lo que se esté trabajando, también se acerca a ciertas emociones. Todos sentimos de manera diferente y todos lo expresamos de manera diferente. Para nosotros es muy importante tener un cuerpo que pueda expresar este tipo de emociones, ¿cierto? No un cuerpo vacío, o sea, no tener un cuerpo en la escena muerto, por decirlo así. Es un cuerpo que está contando una historia, ¿sí? Y que esa historia te está permeando y que te permite generar este tipo de emociones, ¿sí? No, son sentimientos encontrados, pues en algunos momentos eso mismo que te da tristeza también te está dando rabia, entonces no sabes con cuál de las dos energías ir, ¿sí? Con esa tristeza o melancolía pues que te puede estar dando, o sacar la rabia, entonces ahí buscamos para encontrar esos lugares. Te quise escribir, nunca me atreví a enviar cartas y poemas que eran para ti, y por eso, amor, te dedico esta canción. Eso es lo que siente mi tímido corazón. Caminar delante de gente mestizas, detrás de las personas mestizas. Más que todo las mujeres, cuando llevan los bolsos, los morrales, hacen como esto, como que ajustarlo, como que bueno, viene atrás un negro, como suelen decirnos, y me va a robar. Y entonces empiezan como a caminar rápido. Entonces yo lo único que hago es, si ellas van aquí adelante, adelantármeles a ellos. Yo no te voy a robar, yo vengo caminando igual a usted. A mi papá lo mataron yo estaba muy pequeña. Entonces era muy difícil que ella me mantuviera en Medellín, entonces yo tenía que trabajar para poder sostenerme, pues. Entonces yo empecé a trabajar en discotecas de bailarina. Y en las discotecas, cada vez que yo iba a hacer audición, iban monas, iban pelinegra, bueno, todas mestizas, la única negra era yo. Y casi nunca pasaba esas audiciones. Y yo, no, muy pocas veces. Entonces me hacía pues amiga de las chicas, y luego me enteré que era que no recibían las negras. Incluso siempre que bajo al centro con unas personas, nos roban celulares. Yo dejé de bajar al centro porque bajar al centro era un problema con la policía y un problema con los ladrones. En los colegios y en las universidades, aquí en Colombia, en las escuelas, no se leen autores como Manuel Zapata Olivella, y eso es un gran desequilibrio, es un desconocimiento de los saberes del pueblo afrodescendiente, de esa manera en que nosotros vemos el mundo de nuestras propias filosofías. Y abordar un libro como el del maestro Manuel Zapata Olivella, o leer literatura afrodescendiente alrededor del mundo, hace parte de una lucha antirracista, porque es poner el conocimiento nuestro al mismo nivel que cualquier otro tipo de conocimiento de otras culturas. Perdón, pedimos perdón por lo que sea que hayamos hecho. Viviremos en el aire, no le haremos daño a nadie. Viviremos en el aire. No le haremos daño a nadie. No le haremos daño a nadie. Tener la oportunidad de crear en el territorio, de estar cerca del territorio, son oportunidades que a uno le hacen entender y tejer hacia la memoria, y es una memoria colectiva, y creo que eso es una apuesta antirracista.
sabemos que en los cuerpos están impresas las huellas de múltiples violencias. Los procesos creativos en la danza que hacemos pueden considerarse antirracistas porque apuntan a desmantelar varias formas de esas violencias. ¿De qué manera? Una manera de hacerlo es creando obras con una narrativa altamente referencial que cuente la historia de la gente afro desde la perspectiva de la gente afro. Detrás del Sur no solo habla del origen de la diáspora afro en las Américas, sino de todo un sistema de pensamiento y espiritualidad que acompañó a los africanos y sus descendientes a su llegada al continente y que, en combinación con elementos del nuevo contexto, dio lugar a formas de resistencia y luchas por la libertad que continúan librándose hasta nuestros días.